¿Cuántos están listos para escuchar palabra de Dios? Listo. Busque por favor en su Biblia el libro de 1 Corintios. Vamos a tener lectura en el capítulo número 11, los versículos 2 al 3 y luego del 8 al 12. Dice así la palabra del Señor. Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Versículo 8. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza, por causa de los ángeles. Pero en el Señor, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nacerá de la mujer. Pero todo procede de Dios. Vamos a orar. Señor, un día más para agradecerte por la vida que nos das. Un día más, Señor, para poder considerar nuestros caminos y darte las gracias por nuestra identidad. Tú no te equivocas, Señor. Y nos das la fuerza para continuar y avanzar y nos traes a este lugar, reunidos en tu nombre, para poder ser edificados, instruidos por ti a través de tu palabra. Así que esta mañana, una vez más, háblanos que tu pueblo escucha. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios use una vez más a nuestro pastor y nos hable en esta mañana. Amén. Durante este mes estamos tratando un tema muy interesante, empoderando a la mujer según las Escrituras. Esto es muy importante recalcarlo, las Escrituras, porque hay un empoderamiento equivocado que la sociedad intenta establecer sobre la mujer. Sin embargo, nosotros entendemos que hay un poder que actúa en nosotros, es el poder del Espíritu Santo. Dios quiere empoderar hombres y mujeres, pero a la luz de las Sagradas Escrituras, creo que hace una gran diferencia en relación al empoderamiento que el mundo ofrece. Y hemos hablado mucho durante estos domingos anteriores sobre el diseño de la mujer según la Biblia. Hemos hablado también sobre la influencia del feminismo en la sociedad, y creo que vale la pena que podamos escuchar esos sermones anteriores para poder estar en complemento con lo que vamos a compartir el día de hoy. El tema que voy a compartirles en esta mañana se titula El ministerio de la mujer en la iglesia. El ministerio de la mujer en la iglesia. Bueno, una de las cosas que aprendimos a manera de introducción es que la mujer es un diseño perfecto de nuestro Dios, creadas para ser compañeras, complemento y coherederas. Eso lo aprendimos el primer domingo. Y aunque el feminismo ha tratado de todas las formas de distorsionar el diseño de Dios, denigrando la imagen de la mujer, hay un ejército de mujeres virtuosas que siguen luchando para mostrarle al mundo cuál es el verdadero diseño de la mujer según como Dios la creó. Y eso aprendimos el domingo pasado. Las iglesias de hoy, al mirar todo este movimiento, han tratado este tema de la mujer y sobre todo de la mujer en el ministerio de diversas perspectivas, de diferentes formas. Y vale la pena que nosotros también tengamos una voz que anuncia cuál es nuestra opinión al respecto. Ahora, las iglesias se han preguntado, ¿hombres y mujeres son iguales ante Dios? ¿Puede la mujer ejercer algún ministerio en la iglesia? ¿Se le puede llamar pastora a la mujer? Y tantas otras preguntas que surgen precisamente de las inquietudes naturales que tenemos dentro de la iglesia local.
Ahora, es importante entender que para poder responder a estas preguntas y más, tengamos que explicar qué significa doctrina y qué serían o cuáles serían las doctrinas primarias, secundarias y terciarias. Déjenme rápidamente explicarles esto. La doctrina es un conjunto de ideas u opiniones religiosas, filosóficas, políticas, sustentados por una persona o un grupo. Por ejemplo, los grupos políticos tienen una doctrina acerca de su percepción de la economía, de la sociedad. Cada grupo político tiene una doctrina parecidas en algunos aspectos, diferentes en otros. Pero cuando hablamos de doctrina bíblica, es importante entender esto. Enseñanzas fundamentales que explican los basamentos de la fe cristiana. Es el conjunto ordenado de las verdades conocidas acerca de Dios y su relación con su creación. Esto es muy importante porque creo que en este sentido podríamos definir doctrina como el conjunto de enseñanzas. Ahora, existen enseñanzas primarias o doctrinas primarias que yo creo que es lo que nos hace cristianos evangélicos. Y ahí es donde creo que en todas las iglesias cristianas evangélicas, no importa la denominación, tenemos muy claro y en común las doctrinas primarias. Pero luego existen las doctrinas secundarias, que son doctrinas en las que no necesariamente estamos de acuerdo. Son doctrinas que pareciera que la Biblia dice una cosa o dice otra cosa, y la interpretación de cada pastor o de cada iglesia o de cada denominación va ubicándose según lo que entiende de la interpretación del texto. Y se lo voy a explicar con más detalle. Las doctrinas terciarias son cosas que también enseñamos, pero que la Biblia no dice nada al respecto. Sin embargo, vamos tomando una posición saludable para que podamos nosotros hablar un mismo idioma. Déjenme rápidamente darles ejemplos muy prácticos. ¿Cuáles serían las doctrinas primarias que nos hacen a todos cristianos, evangélicos, protestantes, como quiera que nos llamen? Aunque dentro del protestantismo, según la historia y la perspectiva de la Iglesia Católica, están aún las sectas y otras religiones. Por esa razón nosotros no nos llamamos protestantes, bien cabe la palabra cristianos, y si es posible, como muchos lo dicen, cristianos evangélicos. Bueno, vamos a aceptar ese término. Doctrinas primarias. Dios creó el universo. ¿Estamos de acuerdo en esto o no? Todas las iglesias cristianas están de acuerdo. Doctrina primaria. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno. ¿Estamos de acuerdo en esto o no? Y todas las iglesias evangélicas. Dios creó al hombre y a la mujer con igual valor. ¿Estamos de acuerdo con eso o no? Claro, doctrina primaria. Nacemos todos pecadores. ¿Estamos de acuerdo o no? Claro, claro que sí. El hombre está condenado al infierno como consecuencia de su pecado. La Biblia es infalible e inerrante. Jesucristo es el único camino para ser salvos. La iglesia tiene la misión de ser la luz y la sal de la tierra. El Espíritu Santo fue enviado como consolador, ayudador y santificador para nuestras vidas. Cristo viene por segunda vez. Un día seremos transformados totalmente y viviremos con Dios en su gloria por la eternidad. ¿Cuántos dicen amén a todo esto? Son verdades principales. Es nuestra doctrina primaria. Es lo que a todos nos hace cristianos evangélicos, sin importar la denominación. Pero existen doctrinas secundarias en las que parece ser que sí hay posición. Ejemplo, ¿se pierde la salvación, sí o no? ¿Cristo viene antes o después de la tribulación? ¿Qué es primero, la fe o la regeneración? ¿Existen los dones de sanidad? ¿Existen los dones de milagros y apóstoles hoy en día? ¿Puede la mujer hacer ministerio en la iglesia? Cuando usted lee los textos, algunos textos pareciera que te enseñan una cosa y otros versículos pareciera que te enseñan otra cosa. Y ahí es donde nosotros empezamos a tomar diferencias entre los bautistas,
los pentecostales, los presbiterianos, los metodistas. Ahí es donde cada denominación, en las doctrinas secundarias, escuche esto por favor, en las doctrinas secundarias es donde empezamos a tener diferencias. No estamos diferentes en las doctrinas primarias. Por eso decimos que aunque tenemos diferencias en las doctrinas secundarias, somos salvos en Cristo Jesús y somos hermanos. Por esa razón usted no puede detestar o despreciar al bautista, al pentecostal, al presbiteriano. Es su hermano, es su hermana en Cristo Jesús. Pero tenemos diferencias en las doctrinas secundarias. Algunos creen que la mujer no debe hacer ministerio, otros creen que sí, pero eso no te hace perder la salvación. Doctrinas secundarias. ¿Cuáles son las doctrinas terciarias? La iglesia debe ser pequeña, mediana o grande. Déjeme decirle que usted puede encontrar en internet diversidad de enseñanzas sobre este tema, y la iglesia debe ser de 100 personas, la iglesia tiene que ser mega iglesia, la iglesia, usted va a encontrar eso. Los cultos deben durar 1, 2, 3 o 4 horas. ¿Qué dice usted? ¿Cuál es la vestimenta bíblica para ir a la iglesia? ¿Cuál es? ¿Cuál es la vestimenta bíblica? En algunas iglesias podrán decir corbata para el hombre, falda hasta la canilla para las mujeres. Pero la Biblia no dice nada sobre eso. ¿Se puede tomar vino? ¿Se puede bailar? ¿Se puede ir a un concierto secular? ¿Debo obedecer siempre en todo a mis autoridades? ¿Debo congregar todos los domingos sin falta? ¿Se debe cantar alabanzas o himnos en el culto? ¿Se le debe llamar pastora a la esposa del pastor? Esas son doctrinas terciarias. La Biblia no dice nada al respecto. Y quien te diga, no, la Biblia prohíbe eso, no está diciendo la verdad. Porque la Biblia no prohíbe ni promueve ninguna de estas cosas. Por esa razón es importante ubicarlas en el contexto. Porque estamos hablando de doctrinas primarias, doctrinas secundarias y doctrinas terciarias. Y ahí es donde está la diferencia. Pero rápidamente vamos a desarrollar 3 puntos que tienen que ver precisamente con estas verdades. Y por favor, sea firme y determinante en aceptar las doctrinas primarias. ¿Cuántos dicen amén? Y sea sabio o sabia para elegir en la doctrina secundaria. ¿Cuántos dicen amén? Y no sea legalista en las doctrinas terciarias, por favor, porque ahí es donde tenemos libertad. Así que juntos, a la luz de la palabra, vamos a aprender en esta mañana. Todo el que ya está comprendiendo algo, denle un fuerte aplauso, por favor, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Punto número 1. Hombres y mujeres tienen el mismo valor para Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Intencionalmente voy a leer un pasaje que creo que vale la pena que podamos estudiarlo, porque aunque sabemos que tienen igual valor, vamos a llegar a una verdad muy poderosa y valiosa en esta mañana. Primera de Corintios capítulo 11, versos 2 y 3. Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios es la cabeza de Cristo. Ahora, cuando usted lee el contexto de ese capítulo, usted sabrá que la iglesia de Corinto fue una iglesia con muchos problemas. De hecho, que en la primera carta que Pablo escribe a los Corintios, está intentando regular, ordenar, ajustar todo lo que está desordenado. No sabían ni celebrar la Santa Cena, no se servían una copita, se servían una botella cada uno, y se emborrachaban literalmente. Había un tal desorden en muchos sentidos que Pablo va a tener que ir ajustando, ordenando. Y uno de los temas que sale desde el capítulo 11 y que llega hasta el capítulo 14 es precisamente el ministerio público de la mujer en la iglesia. Y en ese contexto,
Pablo resalta un principio. Lo que mi esposa hizo lectura es del principio. Y el principio dentro de ese problema en la iglesia local de Corinto, el principio es este que hemos leído. Cristo es la cabeza de todo varón. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ahora, por favor, entienda, porque Pablo, antes de decirle a la mujer que el hombre es cabeza de la mujer, primero le dice al varón que Cristo es la cabeza de todo varón. Y esto es muy importante porque cuando nosotros hablamos de la mujer sujeta al marido, el marido se siente feliz. Ahí está, la Biblia lo dice. Sí, pero la Biblia también dice que el Cristo es la cabeza de todo varón. ¿Tú quieres que tu esposa se sujete a ti? Pues sujétate tú a Cristo. Eso es lo que está diciendo. Pero lo que luego dice Pablo es poderoso. Dice, y Dios es cabeza de Cristo. Ahora, nosotros entendiendo la doctrina primaria de la Trinidad, que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu, ninguno es menor que el otro, los tres son divinos, es Dios, pero Jesús está sujeto a Dios Padre. Eso no tiene que ver con valor, sino con función. El Hijo se somete al Padre. Función, no valor. Por lo tanto, decimos que cuando la mujer se sujeta al marido, principio bíblico, no tiene que ver con valor, porque los dos tienen igual valor. Pero hay funciones diferentes y esa es la verdad que el feminismo no entiende. Y es un principio bíblico. Por esa razón dice Romanos 2:11, porque no hay acepción de personas para con Dios, hablando de valor. Santiago 2:9 dice, pero si hacéis acepción de personas, escucha, si tú haces acepción de personas, si tú desprecias al pobre, si tú desprecias a la persona, no sé, por el color de su piel o por su género, por ser mujer, entonces tú estás pecando. Dice la Biblia, dice, cometéis pecado y son hallados culpables por la ley como transgresores. Y lo digo porque hay iglesias que creen que la mujer es un diseño de segunda categoría. Es un diseño que sirve para ayudar al hombre y que tiene el valor, hay diferencia en valor, pero yo encuentro en la Biblia que no hay diferencia. Tienen el mismo valor. Primera de Pedro 2:9 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Dígame por favor, cuando dice vosotros, ¿está refiriendo solo a hombres o a hombres y mujeres? Y dice vosotros, es decir, mujeres, ustedes también son real sacerdocio. Tienen un ministerio sacerdotal. Y ahí entonces entendemos que Dios eligió a los hombres y a las mujeres como hijos suyos precisamente para hacer luz a las naciones. Cuando vemos en Primera de Pedro, por ejemplo, 3:7, dice, vosotros maridos igual, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Tenga cuidado con malinterpretar este texto, porque no está diciendo que la esposa es frágil. Lo que está diciendo que ella es como el vaso frágil y que nuestro deber es tratarla con respeto, con honra, con reconocimiento, con dulzura, porque Dios ha diseñado a la mujer de una manera tan distinta que no funciona o no actúa o no avanza en la vida con insultos, con fuerza, con empuje, con gritos, sino Dios la ha diseñado con más fibras emocionales para que precisamente nosotros aprendamos a tratar con ellas. La Biblia lo llama coherederas de la gracia de Dios. En otras palabras, la palabra griega dice participante de igual beneficio, el beneficio del amor y la salvación. Así que no hay distinción entre el hombre y la mujer, Dios los ama por igual. ¿Cuántos dicen amén a esto? Entonces encontramos que hay igualdad en origen y naturaleza. Creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra
los creó, dice Génesis 1:27. Tanto el hombre como la mujer fueron creados igualmente a la imagen de Dios. En otras palabras, son iguales en valor. También son iguales en naturaleza pecaminosa. Cuando dice la Biblia, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. No puede decir, la mujer que me diste pecó. No. Todos pecaron. Hombres y mujeres. Por eso Gálatas 3:28 dice, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos son uno en Cristo Jesús. Y estos textos nos revelan entonces que son iguales en origen y en naturaleza. ¿En qué son diferentes? Son diferentes en roles. Mire lo que dice Génesis 2:18. No es bueno que el hombre esté solo, que dice, le haré ayuda idónea. Le haré ayuda idónea. Escuche, Dios diseñó a la mujer como la contraparte perfecta del hombre. Eser kenegdo. Le voy a explicar luego lo que significa esa palabra, ayuda idónea. Sin embargo, cuando el feminismo intenta decir, las mujeres no dicen los machos, las mujeres han sido diseñadas solo para criar hijos, para traer hijos al mundo y criarlos. Bueno, dicho de la manera despectiva, puede que suene a machismo, pero seamos justos y honestos, amadas hermanas. ¿Los hombres podemos quedar embarazados? No. Solo las mujeres pueden hacerlo. Y cuando se quiere tener descendencia, se necesita, obviamente, de la mujer para traer hijos al mundo. Por lo tanto, no se puede uno resistir al diseño de Dios. Y en ese sentido, por supuesto que se requiere que la mujer cumpla con el diseño que Dios le ha dado, porque ahí tiene un rol que el hombre no puede hacer, que es embarazarse y traer hijos al mundo. Ahora, es interesante, pero las fibras emocionales de las que yo les he hablado hace a la mujer posiblemente más apta para poder acompañar a sus hijos en el desarrollo de su crecimiento, en su desarrollo personal. Por ejemplo, si un papá se queda cuidando a los hijos y el niño que está aprendiendo a caminar, ¡pum!, se cae, el hombre mira, no hay sangre, ¿y qué dice? Macho, levántese. Pero una mujer, es increíble cómo sus fibras emocionales la hace correr detrás de aquel niño, le soba el lugar donde, le hace caricias en el lugar donde se golpeó y de alguna manera muestra con sus fibras emocionales más abundantes que el varón, que ha sido diseñada por Dios para poder criar a los niños. ¿Eso exentúa a los hombres? Por supuesto que no, pero eso es tema para otro sermón. Dios también instruye a la mujer en el Nuevo Testamento que se someta a su esposo. O sea, no es un tema del Antiguo Testamento, sino del Nuevo Testamento. Y dice la Biblia que lo haga como la iglesia a Cristo. En el diseño de Dios para la familia, el hombre es la cabeza del hogar y la mujer se somete gozosamente a su liderazgo. Siempre en tanto que el hombre entienda que está sujeto a Cristo. El mundo, por error, iguala ayuda o sumisión a inferioridad. Y ahí está el problema. El problema está en ese peligroso feminismo que muchas veces denigra a la mujer que quiere ser esposa, que quiere ser madre, que quiere criar hijos y que quiere usar todas sus capacidades para ser la compañera de su esposo. Déjeme rápidamente explicarle qué significa eser kenegdo. Significa ayuda idónea, ayuda adecuada. Esa significa ayuda, socorro. En su raíz hebrea, azar significa rodear, circundar, ayudar, aliarse. Eso significa eser. ¿Qué significa kenegdo? Léalo con mucho cuidado, por favor. Contraparte, parte opuesta, cónyuge. Ahora, la idea de cónyuge es la idea del yugo, donde un animal solo no puede arar la tierra, necesita de otro a su lado para caminar juntos. De tal manera que no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para que sea su cónyuge, le acompañe en el yugo de caminar en la vida.
pero también que negdo significa en contra de. Te lo busca en la palabra original hebrea, significa en contra de. Esto es lo que no la convierte en un asistente del esposo. En otras palabras, mi esposa, mi ayuda idónea, ¿es también mi enemiga perfecta? La respuesta es sí, pero todo depende del contexto donde una esposa puede oponerse. Si la esposa tiene que someterse a todos los caprichos del esposo, esa no es la sujeción de la cual la Biblia habla. Es el que negdo significa que en su ayuda a su esposo, ella podría oponerse cuando el esposo está haciendo algo que deshonra a Dios. Se puede oponer cuando él está haciendo algo que no glorifica el nombre de Dios. La mujer está diseñada para promover la intimidad en la familia. Ella es la que trata de juntar al esposo, a los hijos. También busca la intimidad con Dios. Tiene derecho a ponerse enfrente y estorbar a su hombre cuando toma su propio camino sin Dios. Me refiero al hombre. Y ahí es cuando ella no puede irse al barranco con el esposo. Ella tiene que ser su ayuda idónea. Y yo creo que hay mujeres que lo han entendido. Por eso le dicen, mira, yo por ser tu ayuda idónea no te voy a aplaudir esto malo que tú estás haciendo. Más bien te animo a que levantes tus ojos al cielo. Reacciona, vuelve en sí. Sométete. No puedo porque soy tu ayuda idónea, cabezón, te estoy salvando. Y ahí es cuando creo que así como tenemos que aceptar que los hombres nos equivocamos en nuestro liderazgo, las mujeres también pueden equivocarse en entender que ayuda idónea es inferioridad. Nosotros, a la luz de la palabra, podemos entender que esta verdad es poderosa e instructiva. ¿Cuántos dicen amén a esto? Y le dan gracias a Dios por las ayudas idóneas que Él nos ha regalado. ¡Gloria al nombre de nuestro Dios! Igual valor, diferentes roles. Punto 2. La mujer como líder en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Capítulo 11, versos 4 y 5. Todo varón que ora y profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se estuviese rapando. Déjeme explicar esto, por favor. Uno de los problemas que se está presentando en la iglesia de Corinto es que las mujeres que estaban haciendo ministerio público en la iglesia no querían ponerse un velo sobre su cabeza. Y voy a explicar un poco lo que significa eso. Y Pablo, cuando habla acerca del principio, Pablo dice algo muy poderoso. Dice, pero toda mujer que ora o profetiza, es decir, no está prohibiendo orar y profetizar públicamente, sino que si lo hace con la cabeza descubierta, dice la palabra, entonces afrenta a su cabeza. ¿Quién es la cabeza de la mujer? El esposo. Por lo tanto, afrenta a su autoridad. ¿Por qué? Porque el velo, y esto es un tema muy cultural de la época, el velo era una señal de una mujer que está bajo autoridad. Por ejemplo, cuando las mujeres se casan y se ponen el vestido de la novia, usan un velo. ¿Por qué usan el velo? Ay, para que el marido no le vea. No. ¿Para qué usan velo? Ay, para que se le vea linda. No, tampoco. ¿Para qué usan velo? Ay, no sé, yo no sé velo. El velo es un simbolismo. El velo es un simbolismo. El velo es estoy bajo autoridad o me voy a poner bajo autoridad. La autoridad del esposo con quien se va a casar. Ese es el simbolismo. Por lo tanto, es importante entender que algo de esa práctica antigua la hemos traído aquí. Algunas iglesias, las mujeres usan velo, las casadas.
porque de alguna manera están diciendo que están bajo autoridad. Y esta era una práctica muy interesante siglos posteriores, porque si había un soltero que quería enamorarse de otra soltera, a las que no podía mirar eran las mujeres que tenían velo, porque estaban diciendo, yo estoy casada. Ahora, esta práctica, que era muy común en este tiempo, algunas mujeres revolucionarias de ese tiempo no querían ponerse el velo, porque parece que eran esposas mandonas en sus casas. Eran esposas que mandoneaban a sus esposos, o esposas que no querían mostrar que estaban bajo autoridad. Y Pablo dice que las mujeres que no hacen esto, o sea, que no se ponen el velo, que no muestran señal de autoridad, lo que están demostrando, están afrentando a su autoridad, están humillando a su cabeza. Pero al mismo tiempo, es como si estuviesen rapando la cabeza. Déjenme explicar esto, por favor. En el contexto social de ese tiempo, las prostitutas andaban sin cubrirse la cabeza. Cuando eran castigadas por adulterio o inmoralidad, les rapaban la cabeza. En el contexto bíblico, el problema era que había mujeres que querían profetizar sin velo en la cabeza. Sobre el mismo principio, para una mujer que ahora profetiza con la cabeza descubierta, estaba diciendo, yo no estoy bajo autoridad aquí. Y ya que Dios ha establecido que la cabeza de la mujer es el hombre, sería deshonroso para los hombres que una mujer diga esto, rehusándose llevar la cabeza cubierta. Bajo estas palabras de Pablo, las mujeres son libres para orar y profetizar, pero solo cuando ellas demuestran que están bajo la autoridad de un liderazgo masculino en la iglesia. Déjenme mostrarles algunas mujeres que fueron líderes importantes. En el Antiguo Testamento encontramos a Miriam, profetisa en Israel durante el Éxodo, junto a sus hermanos Moisés y Aarón. Débora, que era no solo profetisa, sino jueza, dirigió a Barak para que guiara al ejército de Israel hacia un combate exitoso contra los opresores. Hulda, también profetiza, esto es muy interesante, autenticó el rollo de la ley encontrada en el templo y ayudó a iniciar la reforma religiosa en los días del rey Josías. Ana, profetiza, hablaba a todos, dice, del niño Jesús, a todos los que esperaban la redención de Jesús. En Hechos capítulo 2, verso 17, Pedro en su primer sermón hace mención de lo que el profeta Joel dijo. ¿Qué dijo el profeta Joel? Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. En el Nuevo Testamento encontramos otras mujeres. Tabita, por ejemplo, o Dorcas, puso en marcha un efectivo ministerio de benevolencia. Las 4 hijas solteras de Felipe eran profetisas reconocidas. Pablo señaló a Evodia y a Síntique como mujeres que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, dice Pablo. Priscila fue otra de las mujeres que Pablo consideró ejemplar entre sus compañeros de trabajo en Cristo Jesús. Cuando vemos en Efesios capítulo 4, verso 11, que dice, él mismo constituyó a algunos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Yo no observo en el texto en ningún momento que los dones o ministerios son entregados solo a los hombres, sino que son entregados indistintamente a hombres y mujeres. Y dice el texto que estos dones o estos ministerios sirven para la edificación. La edificación para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio. En otras palabras, tienen que ser usados esos dones, esos ministerios para edificar el cuerpo de Cristo. Volviendo al texto de 1 Corintios 14, que es nuestro pasaje central, Pablo está diciendo, seguid el amor, procurad los dones espirituales, sobre todo que profeticéis. Porque el que habla en lenguas, ese es el problema que había en Corinto, no habla a los hombres, sino a Dios, pero nadie lo entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza, mire lo que dice la palabra, habla a los hombres. ¿Para qué? ¿Para qué se profetiza? ¿Para qué? Para edificación. ¿Para qué más? Para exhortación. ¿Y para qué más? ¿No es esto el ministerio de la predicación? Por esa razón nosotros no les llamamos apóstoles, les llamamos misioneros. Misioneros son aquellos que son enviados para empezar una obra, para iniciar, para fundar.
tienen ciertas cualidades. Podemos modificar el término, pero en realidad es un ministerio de inicio, de fundar, de plantar, de fundar el Evangelio de Jesucristo para empezar una obra. No es nada sencillo empezar una iglesia. Le llamamos misioneros. Y no le llamamos profetas, le llamamos predicadores, porque el profeta traía un mensaje de Dios al pueblo. Y eso es lo que hace el ministerio profético, trae un mensaje de Dios al pueblo. Habían profetisas en ese tiempo. En Romanos capítulo 16, Pablo saluda a muchos colegas ministeriales, entre los cuales muchas eran mujeres. En estos saludos, la palabra que Pablo usa para hablar de trabajo, la palabra griega es kopiao, o la labor de María, Trifena, Trifosa, Pérside, aparece en los versos 6 y 12, es una misma palabra que utiliza con frecuencia para su propia labor ministerial. Es decir, el ministerio que Pablo está haciendo lo equipara al ministerio de María, Trifena, Trifosa y Pérside. Febe, en los pergaminos más antiguos, aparece como una posible líder importante en Cencrea. Fue muy elogiada por Pablo ante la iglesia de Roma. Junia era otra líder que era muy estimada y reconocida entre los apóstoles. En el siglo XII, ya la Iglesia Católica, para evitar este tema de mujeres en el ministerio, entonces trató de cambiar el nombre de Junia por una mujer que para un hombre. Es importante que nosotros entendamos que estas verdades están escritas en la palabra para que precisamente nosotros la podamos estudiar. Ahora, déjeme explicarle algo más que es muy importante. Las iglesias en estas doctrinas secundarias están divididas entre lo que serían el complementarianismo y lo que sería el igualitarismo o egalitarianismo. Qué palabras tan complicadas se crean para poder tomar posiciones. ¿Qué cree el complementarianismo o complementarismo? Hombre y mujer fueron creados a imagen de Dios, ¿estamos de acuerdo? Hombre y mujer tienen roles diferentes, el hombre es cabeza, ¿estamos de acuerdo? Pero luego en 1 Corintios 14:34 dice: vuestras mujeres callen en la congregación porque no les es permitido hablar. Es indecoroso a la mujer hablar en la congregación. Y ese es el texto que se toma para decir que las mujeres no pueden tener un ministerio público en la iglesia, porque la Biblia dice que las mujeres callen en la congregación. ¿No será que Pablo estaba hablando de esas mujeres que no querían usar el velo? ¿No será de esas mujeres que están revelando a su autoridad? Y cuando en Timoteo capítulo 2, verso 12 dice: no permito, suena muy macho, no permito a la mujer hablar en público, ¿no? Ni tampoco tomar señorío, dominio sobre el hombre, por supuesto. Pero cuando tú lees el texto, no está hablando exactamente de la iglesia, dentro de la iglesia, sino un problema de la mujer en esa ciudad, porque recordarán que ahí estaba la famosa diosa Diana de los Efesios, que precisamente había desarrollado toda una religión donde las mujeres eran lideresas, donde tenían dominio sobre sus maridos. Algunas de estas mujeres se convirtieron al cristianismo y simplemente cambiaron de fe, pero seguían dominando en sus casas. Y Pablo dice que ellas no pueden dominar a sus maridos. Hermano, escuche por favor. El principio es claro: ninguna mujer puede ejercer dominio sobre su esposo. Ninguna mujer podría tomar señorío en su casa, porque el diseño es para que sea ayuda idónea. Puede sonar macho lo que estoy diciendo, pero es el diseño de Dios. Y yo creo que el complementarianismo o complementarismo corre el riesgo de ser una filosofía machista, pero también está el peligro del igualitarismo. Porque ellos corren el riesgo de ser una filosofía feminista, ¿no? Ahora, ¿ellos qué dicen? Talentos, dones y ministerios son repartidos sin distinción. ¿Estamos de acuerdo? Hombres y mujeres tienen igual valor para Dios. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, las mujeres pueden dirigir iglesias. Falso. Porque la Biblia nos enseña que la mujer tiene que tener señal de autoridad. Tiene que estar bajo autoridad.
Y tal vez en ese contexto es que muchos de los complementaristas dicen a la mujer no puede ser pastora. Claro, porque el 99% de las iglesias solo tienen un pastor encargado y esa no puede ser mujer. Las mujeres pueden ejercer ministerio tan igual que el varón. Falso. Porque tenemos roles diferentes. Tenemos roles diferentes. Y ahí es cuando creo que lamentablemente nuestra iglesia no se puede afiliar ni al complementarianismo ni tampoco al igualitarismo. Entonces la pregunta es, ¿qué somos? Bueno, vamos al texto bíblico para compartir una posición. Capítulo 11, verso 8 al 12, del mismo capítulo 11 de Primera de Corintios. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino que la mujer por causa del varón. Por lo cual, mira, aquí está el principio, por lo cual que dice, la mujer debe tener señal de autoridad sobre su... Entonces, ¿la mujer puede hacer ministerio público? Claro que sí. Si tiene don de enseñanza, ¿por qué no podría enseñar? Y si tiene don de presidir, ¿por qué no podría presidir? Si tiene talentos para cantar, ¿por qué no podría guiarnos en alabanza y en la adoración? ¿Por qué no podría hacer ministerio público? Es que la prohibición está para aquellas mujeres que se quitan el velo y que no quieren caminar bajo autoridad. ¿Te has encontrado con algunas de ellas? Que dicen que viva el feminismo cristiano. Las mujeres al poder. No necesitamos de un varón para vivir. Entonces, tales mujeres que se quitan el velo no pueden liderar. No pueden hacer ministerio porque enfermarían a las otras mujeres. Pero si una mujer sube al altar y preside, mostrando que está bajo la autoridad de un varón, entonces puede inspirar y puede bendecir. Entonces aquí el principio es, por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza. Ahora, alguien podría decir, pastor, ¿y si mi esposo es inconverso? Porque las casadas podrían decir su cabeza es su esposo, la soltera su padre. Y si alguien podría decir, y si mi esposo es inconverso, si mi padre es inconverso, entonces ¿quién es mi autoridad? ¿Bajo qué autoridad estoy? Y ahí es cuando creo que por esa razón nos llamamos familia cristiana. Porque entonces usted está bajo la autoridad de su pastor. De alguna manera usted camina bajo una sombra de autoridad. Y en esa sombra de autoridad usted tiene libertad para liderar, para presidir, para enseñar, para predicar. Usted puede hacer el ministerio que Dios le ha llamado a hacer. Piense, por favor. Si tuviéramos que decir, las mujeres callen en la congregación, no hablen, no pregunten. Tengo una pregunta. No, en la casa, pregunte a su marido. ¿Y si es inconverso? ¿Y si soy viuda? Porque algunas podrían hacer tantas preguntas y como que no tendríamos respuestas para todo. Ahora, en la antigüedad, cuando una mujer quedaba viuda, para que no quede sin autoridad, fíjese cómo era la costumbre, que se casaba con el hermano del esposo. Ahora, esto no está aplicado a los días de hoy, ¿no? Pero es un asunto muy, muy cultural de la antigüedad. Pero ¿qué le decimos a la viuda? Cásate para que tengas cabeza. No, porque mientras estás formando parte de esta familia cristiana, entonces tu pastor es tu autoridad. Entendamos el principio, por favor. El principio. Ahora, verso 11 lo regula. Miren lo que dice verso 11. Pero en el Señor, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. ¿Cuántos dicen amén a esto? Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. En otras palabras, ten cuidado, varón, de interpretar mal, porque tú también naciste de una mujer. Tu respeto y tu amor, aunque todos procedemos de Dios, tenemos un respeto mutuo el uno al otro. ¿Cuántos dicen amén a esto? Ahora, ¿cuál es nuestra posición? Yo diría una posición bíblica. Hombre y mujer fueron creados a la imagen de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Hombres y mujeres tienen igual valor para Dios. Hombres y mujeres tienen roles diferentes y en esos roles diferentes el hombre es la cabeza. ¿Cuántos dicen amén?
talentos y dones y ministerios son repartidos sin distinción a hombres y mujeres. Las mujeres pueden hacer ministerio en la iglesia bajo la autoridad del hombre, por lo tanto, no puede ser líder principal. Y ahí tenemos la diferencia con el igualitarismo. Porque una mujer no puede ser líder principal, pastora, como quiera usted llamarle, líder principal. No puede. Ahora, tiene que saber que en nuestra denominación ya se están dando cambios en Centroamérica, en Estados Unidos. Quizás esta moda venga también por Latinoamérica. Pero nosotros seguiremos entendiendo a la luz de la palabra que la mujer no ha sido diseñada para ser una líder principal en una iglesia. La mujer que lidera bajo autoridad será inspiración y ejemplo para las mujeres jóvenes. Las jóvenes aprenderán a amar, respetar y caminar bajo autoridad. ¿Por qué razón las exponemos? Las exponemos precisamente porque es inspiración para las otras. Es inspiración para aquellas mujeres que llegan a la iglesia y que tal vez todavía están infectadas por el feminismo, pero al ver a estas mujeres que lideran con sabiduría, guiadas y bajo la sombra de la autoridad de su esposo o del pastor de la iglesia, entonces inspiran a las más jóvenes. Las mujeres solteras que lideran están bajo la autoridad del pastor y en sus casas bajo la autoridad del padre. Por esa razón es importante entender bajo este principio que nosotros necesitamos, amados hermanos, entender a la luz de la palabra, conforme a todos los textos mostrados, que la mujer sí estaba activa en el ministerio, pero eran mujeres que reconocían la autoridad del varón. ¡Ey! Escucha. Y espero que con este principio tú puedas entender que tienes que caminar bajo autoridad. ¿Cuántos dicen amén? Dile que está a su lado, vamos a caminar bajo autoridad. Y denle un fuerte aplauso al Todopoderoso. Tercer punto. Títulos que deben adjudicar a las esposas de los pastores. Este es como las doctrinas terciarias. La Biblia no dice nada al respecto. Sí, pero la Biblia no dice, no hay la palabra pastora, tampoco hay la palabra misionera y tampoco hay la palabra maestra. Entonces no podemos, porque no aparece la palabra, decir que está prohibido. Ni promovemos, ni prohibimos. En la IACIN del Perú, por ejemplo, en la Alianza Cristiana y Misionera del Perú, a los pastores se les llama reverendo, ministro y hermano. Aunque sean pastores, oficialmente se les llama hermano. A las esposas de los pastores se les llama ministras si están reconocidas por la alianza porque estudiaron el seminario, tienen experiencia ministerial y finalmente tienen un reconocimiento. Mi esposa, por ejemplo, tiene ese reconocimiento, ministra. También se les llama misionera en alianza y también se les llama hermana a las esposas de los pastores que no son oficiales. En la Biblia, a los pastores se les llama, no se les llama pastores, obispo o anciano. Ese es el término bíblico. Si usted quiere ser bíblico, tiene que decirme el obispo Antonio. También se le llama siervo y también se le llama apóstol. A las mujeres se les llaman diaconisas, profetisas, servidoras. Suena muy raro, ¿no? La profetisa Lorena, la profetisa tal, no, suena muy, muy raro. Pero son los términos del tiempo. Pero escuche, por favor, para aquellos que confunden título con función. El pastorado no es un título, es una función. Es por esa razón que aunque la Biblia no promueve ni prohíbe los títulos, adjudicamos según lo que vemos y sentimos en el corazón. Como no prohíbe ni promueve, entonces tenemos libertad. Yo creo que está muy mal que alguien diga, no me llame por mi nombre, llámame pastora, pastora. Eso está muy mal. Como también está muy mal decir, no me llame pastora, te prohíbo que me llame pastora. Porque estamos nosotros, puede que legalizando algo que la Biblia no dice, ni promueve, ni prohíbe.
Por esa razón, nosotros tenemos que tener libertad. En la iglesia, llaman a las esposas de los pastores hermana, sierva, amada, pastora, amiga, madre, maestra. Usted me dice, ¿cómo la vamos a llamar? Como usted quiera, mi hermano, mi hermana. Como usted lo siente en el corazón. Porque si es doctrina terciaria, si la Biblia no dice nada, usted tiene libertad. Un día en una consejería, una hermana me decía, le estaba aconsejando y me decía, sí, padrecito. Sí, padrecito. Bueno, la primera le acepté, la segunda también, la tercera ya me incomodó. Hermana, no me diga padrecito, por favor, le dije. Ya, padrecito, me dijo. Puede que sea una católica que estaba pasando al cristianismo, ¿no? Y estaba tratando de ubicarse en los términos. Pero la verdad es que la gente te llama como quiera. Y creo que de eso se trata. Y por esa razón nosotros no podemos hacer de las doctrinas terciarias doctrinas primarias. Cuidado con eso. No sea legalista. Si la Biblia no dice nada al respecto, usted no promueva ni prohíba. Dele libertad a las personas de reconocer lo que piensa y lo que siente de su persona. Porque creo que a libertad nos ha llamado el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Gloria sea al nombre de nuestro Dios. Conclusión. ¿Qué aprendimos en las doctrinas primarias? Dios creó al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza. Por lo tanto, tienen igual valor para Dios. Iguales en valor, diferentes en roles. El hombre es cabeza de la mujer. ¿Qué aprendimos en las doctrinas secundarias? Las mujeres son libres para liderar, para enseñar y predicar en la iglesia, mientras están bajo la autoridad de un liderazgo masculino. Las mujeres no pueden ser líderes principales en la iglesia. Hermanos, por 25 años hemos visto el precioso ministerio de las mujeres en este altar, enseñando, predicando, ministrando la alabanza, cantando especiales musicales, liderando jóvenes, liderando niños en la escuela dominical o en Discovery Land. ¿Cómo podríamos decir que ellas tienen que permanecer calladas en la iglesia? No hagamos de las doctrinas secundarias doctrinas primarias. La mujer también puede ser un instrumento y un canal de bendición para la iglesia de Jesucristo. Y en las doctrinas terciarias aprendimos que el pastorado no es un título, es una función. Así que tengamos libertad de llamar a las parejas pastorales de la iglesia como usted desea. Igual seguiremos funcionando como vuestros pastores. Tengo una hermosa nieta, estoy enamorado de mi nieta. Se me cae, como alguien me dijo, necesita un babero del tamaño de una sábana de cama king. Escuche, mi hijo me preguntó, papá, ¿cómo quieres que te llame tu nieta? Abuelito, abito, papito, papapa, nano, o nono, perdón. ¿Cómo quieres que te llame? Yo le dije, no me importa cómo me llame. Lo que importa es que ella será mi nieta y yo seré su abuelo. Amén. ¿Entendió la enseñanza? Amados, no importa cómo usted llame a sus pastores. Lo importante es que ustedes son nuestras ovejas y nosotros somos vuestros pastores. Y lo seremos con mucho amor para todos ustedes. Póngase de pie, por favor. Hola, gracias por mirar este video. Espero que haya sido de bendición para tu vida. Quiero animarte a darle like si te gustó el video, hacer un comentario y por supuesto compártelo para que juntos podamos ser de bendición para nuestra ciudad, para nuestra nación y para el mundo entero. Que Dios te bendiga.